Entonces, este sermón tiene que ver aquí, esta lectura, con los amores que tuvo Salomón, ¿verdad? Pero en un sentido figurado, hermano, nosotros encontramos aquí el amor de Cristo con la iglesia. Dios no viene por cualquier tipo de iglesia. Dios viene por una iglesia, dice la Biblia, que no tiene mancha ni tiene arruga. Cristo vino a comprar una iglesia con sangre preciosa, dice la palabra de Dios. Entonces ahí nos damos cuenta, ¿verdad? Que dice que 60 son las reinas, 80 son las concubinas, y las doncellas, dice, son muchísimas. Ahí en el verso 9, ¿verdad? Dice, mas una es la mía, la perfecta mía, es la única hija de su madre, dice. Entonces, una es la amada, nada más. Una es la perfecta. La pregunta es, ¿quién es usted en la Biblia? ¿Verdad? Porque Cristo no se va a casar con concubinas, no se va a casar con doncellas ni reinas, se va a casar con una que es perfecta. Perfecta en el sentido que vive a cuentas con Dios. Amén. Por eso dice la perfecta, que no tiene mancha, que no tiene arruga. Entonces no toda la iglesia, hermano, se van a casar con Cristo. No todos los que vienen a la iglesia se van a casar con Cristo. Muchos predicadores hoy en día están predicando un mensaje de emoción, están predicando un mensaje de ánimo, de fortaleza, pero no están predicando la palabra para preparar a la iglesia para el rapto, ¿verdad? No la están preparando. Y eso es triste, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que tener lista la iglesia, por si Él viene en cualquier momento, ¿verdad? En cualquier momento. Entonces están predicando a veces pura emoción. El apóstol Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 2:15, Timoteo le dice, procura con diligencia presentarte delante de Dios como obrero aprobado, que no tienes de qué avergonzarte y que usas bien la palabra de verdad. Pablo le dice, no te presentes solo como obrero, sino preséntate aprobado. Porque muchos podemos ser obreros, pero no aprobados, ¿verdad? Y Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? Hay muchos obreros, pero pocos aprobados, ¿verdad? Pocos aprobados. Muchos en aquel día tal vez dirán, pero yo era el líder, pero yo era diácono, pero yo era líder de esto, pero yo era líder de otro, pero yo abrí el templo, pero yo abrí esto otro. Y el Señor te va a decir, sí, eras obrero, pero no eras aprobado. Entonces mira, hermano, la importancia, ¿verdad?, de poder ser obreros, pero también ser aprobados. Y ese era el temor del apóstol Pablo, cuando le dice a Timoteo, procura presentarte de Dios aprobado. No solo como obrero, sino aprobado. Amén, hermano. Por eso en el verso 10 ahí de Cantares 6:10 dice, ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Es la iglesia, la que se casa con Cristo. Imagínense, ¿verdad? Entonces, no se refiere a las reinas, en el verso 10, no se refiere a las concubinas, no se refiere a la doncella, se refiere a la perfecta, a la iglesia que vive a cuentas con Dios. Amén, hermano. La iglesia que vive a cuentas con Dios. Qué maravilloso. Todos los días, ¿verdad? Todos los días. Dice que se impone como ejércitos en orden. Habla de la autoridad que Dios le ha dado, de la identidad que Dios le ha dado. Entonces, ¿cuáles son las categorías de la iglesia? ¿Verdad? Entonces, hay reinas, diga conmigo, reinas, concubinas, doncellas, pero una sola es la perfecta, ¿verdad? El gran engaño de Satanás es que si usted es cristiano, ya está listo para irse al cielo. Hay quien retorcido. Ese es el gran engaño de Satanás. No te preocupes, hermano, tú andas torcido, pero si vas a la iglesia te vas al cielo. No, hermano, no es así.
La Biblia habla ahí claro, no se engañéis, dice, Dios no puede ser burlado. Cristo viene por una iglesia, sí, pero ¿cuál es esa iglesia? ¿Verdad? La bautista, la pentecostal, ¿verdad? Aquí vamos a ver cuál es esa iglesia. Vaya conmigo a Marcos capítulo 4, versículo 3. Marcos capítulo 4, versículo 3. Gloria al Señor. Marcos capítulo 4, versículo 3 y 4. Dice la palabra de Dios: oíd, he aquí, hablando Jesús, el sembrador salió, dice, he aquí, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo, dice, ¿y qué pasó? Se la comieron. Esa semilla que cayó junto al camino, dice que vinieron las aves del cielo y se la comieron. Las aves del cielo aquí representan a demonios, a espíritus del infierno, demonios. Está hablando aquí que cayó la palabra. En otras palabras, un día yo vine a la iglesia por una necesidad que tenía, por una crisis que tenía, pero cuando Dios me sacó de la crisis ya no volví. Ese es un tipo, ¿verdad?, de categoría de cristianos que hay. Ahora mira el verso 5. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Y dice el 6: pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz y se secó. Entonces la primera es la que cayó junto al camino. Esto es lo que vive en un evangelio a su manera, ¿verdad?, a su voluntad. Yo soy cristiano, sí, pero dan mejor testimonio los testigos de Jehová, ¿verdad?, a veces que ese tipo de cristiano. Entonces dice que las aves del cielo, ¿verdad?, vinieron y se comieron la semilla. Se comieron la semilla. Estos son los que son cristianos a su manera, ¿verdad?, pero su testimonio es un caos total. La que cayó en pedregales, dicen, no tenía profundidad, y como no echó raíces, ¿qué sucedió? Estos son aquellos cristianos que han sido miembros de todas las iglesias de la ciudad, porque no tienen profundidad. Mira, hermano, uno se puede ir de una iglesia solo porque la doctrina esté torcida y que verdaderamente la iglesia está mal, ¿verdad? Por eso uno se puede ir de una iglesia. Pero porque la hermana me cae mal o el hermano me cae mal, no puede ir de una iglesia usted. Eso se llama cristianos de piedra. ¿Por qué? Porque no tienen profundidad. ¿Estamos aquí o no? Entonces, no tienen profundidad. Hay gente que dice, es que tengo que ir a tal iglesia, como que fuéramos inspectores de la ciudad, ¿verdad? Hay gente que se conoce todas las iglesias del país, conoce todas las iglesias de California, ¿verdad? Y ese tipo de iglesia no se puede ir al cielo, ¿verdad? No se puede ir. Dice que la primera fue devorada por los demonios, y la segunda, dice, no puede fluir porque verdaderamente no tiene profundidad. El verso 7, ahí de Marcos 4. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio, dice, fruto. Esta es la gente que parece que está muy bien, que usted dice, wow, este hermano sí tiene potencial. Usted dice, este hermano sí verdaderamente va a ser una bendición en la iglesia, porque se ve, ¿verdad?, el talento, los dones, el potencial que Dios le ha dado. Pero a medida, ¿verdad?, que uno lo va conociendo, nos dimos cuenta que no, solo era la pantalla nada más, como algo artificial que usted puede ver, pero verdaderamente, hermano, no es lo que usted necesitaba ver. Por eso aquí nos damos cuenta que no tienen
esa categoría, ese nivel de vivir a cuentas con Dios. El verso 8 y 9 de Marcos 4, 8 y 9 dice: pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Entonces, el que tiene oído dice para oír, oye. Mire qué tremendo esto. La primera parte cayó junto al camino. O sea, yo voy a la iglesia nada más cuando me da la gana. No, yo nada más voy a la iglesia los domingos, cuando puedo o cuando tengo tiempo. Ese es el cristiano tipo junto al camino. Vive el evangelio a su manera, no a la manera de Cristo. Es la gente que se deja ahogar por los problemas, los que cayeron en pedregales. No puedo ir a la iglesia, tengo una gran cantidad de problemas. Dígame usted quién no tiene problemas. Si usted va a venir a la iglesia hasta que no tenga problemas, nunca va a venir. Al contrario, ¿verdad? Entonces, pero cuando el problema se vuelve una prioridad, entonces no vamos a dar fruto. Para nada. Y viene la cuarta parte, que dice que la cuarta parte, la semilla que cayó en cuarta parte, esta produjo fruto, dice, al 30, al 60 y al 100 por uno. Esta es la mala, esta es la perfecta. La que estaba haciendo el Señor, ¿verdad? La que estaba preparando el Señor. Entonces, ¿qué vemos aquí nosotros? En esta enseñanza, las 4 categorías de iglesias que hay. Allá en Cantares hay reinas, hay concubinas y hay doncellas. Aquí en el Evangelio hay de camino, hay cristianos de camino, hay cristianos de pedregales, hay cristianos de, ¿cuál dijimos la otra? De espinas, y hay cristianos de buena tierra. Entonces el Señor aquí nos quiere presentar las 4 categorías de iglesias que hay. Ahora vaya conmigo a Mateo 13, 44. Esta enseñanza tenemos que poner atención para entenderla. Mateo 13, 44. Dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Cuál es el campo aquí? La tierra. ¿Cuál es el tesoro? La iglesia. Y la iglesia está escondida en la tierra. Aquí está la iglesia escondida en el planeta Tierra. Entonces el Señor vino, dice, y escondió en la tierra la iglesia. En la iglesia. Entonces el Hijo del Hombre, dice, la hay. Viene, deja una parte de dinero, la deja y se va a vender todo lo que tiene para venir a comprar ese tesoro. Y ese tesoro, hermanos, es la iglesia, ¿verdad? Decíamos ahí. Cristo es el que compra la iglesia, el Hijo del Hombre. Entonces, aquí dice él: yo voy a pagar todo lo que vale, voy a pagar todo lo que tengo por ese tesoro que es la iglesia. ¿Y qué hizo él? Nos compró con su sangre preciosa. Somos caros, hermanos. Diga conmigo, somos caros. Nosotros valemos la sangre de Cristo. Dios no nos pudo comprar ni con oro ni con plata. Dio su sangre para que nosotros ahora, imagínense, podamos vivir para el Rey de Reyes y Señor de los señores. En el verso 46 dice, en Marcos 13:46, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Entonces, entre todas las perlas, Cristo vio una perla, que era la iglesia. Era la iglesia. Dice que era tan preciosa esta perla que fue y vendió todo lo que tenía. Alguien dijo: Cristo vino a la tierra porque nosotros no valíamos nada. Mentiras, hermano. Cristo vino a la tierra porque nosotros valíamos mucho. Porque usted no va a comprar algo por algo que no vale nada. Él vino y nos compró con su sangre. Y nos hizo reyes y sacerdotes, dice la Biblia, para Dios su Padre. Nosotros somos las manos de Dios, somos los pies de Dios, somos la mente de Dios en la tierra.
Nosotros somos la embajada de Dios en la tierra. Todo aquel que quiere ir al cielo tiene que venir a una iglesia para poder ir al cielo, para encontrar a Cristo. Aquí nosotros damos los pasaportes para poder ir al cielo. Aquí le guiamos a la gente cómo poder encontrarle con el Señor. Por eso el Señor dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Dice: mi Padre que me la dio es mayor que todo. Entonces aquí encontramos, hermanos, en esta parábola, ¿verdad? Encontramos aquí quién es la amada, la que tuvo intimidad con el esposo. ¿Quién es la que conquistó el corazón de Cristo? Fue la perfecta, la que vivió a cuentas con Dios, la que no tiene mancha ni arruga, dice ahí en la palabra de Dios. Entonces ahora vaya conmigo a Apocalipsis 24. Apocalipsis 24. Vive a cuentas con Dios. Ese es nuestro mensaje de esta tarde. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo. ¿Cuántos años? 1000 años. Juan miró, ¿verdad?, los que fueron decapitados en la gran tribulación. Juan los miró ahí, los que no tenían la marca de la bestia. Imagínense, fueron salvos en la gran tribulación. ¿Eran cristianos? Sí, eran cristianos. Pero cuando el rapto vino, no andaban bien con el Señor y se quedaron para la gran tribulación. Y dice Juan que él los miró. Imagínense. Entonces, esta no es la iglesia que se casa. Esta es la iglesia que va a pasar la gran tribulación. Esta es la iglesia que no se va a dejar marcar por la bestia. Esta es la iglesia, hermanos, de la que dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 4:18. Si el justo se salva, dice, ¿dónde quedará el impío y el pecador? ¿Dónde? Por eso una iglesia tiene que vivir a cuentas con Dios. Hermanos, si nosotros tenemos odio, si nosotros tenemos falta de perdón, si nosotros, ¿verdad?, no nos amamos como cristianos, nos vamos a quedar. Aunque estemos en la iglesia. Pastor, pero yo soy cristiano. Sí, es cristiano, pero va a quedar en la gran tribulación. ¿Se va a ir al cielo? Sí, se va a ir. Yo no lo discuto eso, ¿verdad? Yo no discuto que los que venimos a la iglesia, hermano, la tenemos hecha. Pero si no estamos a cuentas con Dios, puede ser que nos quedemos para la gran tribulación. ¿En qué viaje se quiere ir usted? ¿Verdad? Porque los 2000 años que Dios le dio a la iglesia, tenemos 2000 años, oiga bien, como iglesia, ¿verdad?, para vivir a cuentas con Dios. Pero todavía en 2000 años la iglesia no da la talla para irse en el rapto. Señor, ven ya. Dice el libro de Amós: ¿para qué quieres que Cristo venga si no estás listo para irte con Él? Ay, de aquel dice que desea el día de Jehová y no está listo para partir con el Señor. Entonces aquí vemos, imagínense que en 2000 años la iglesia todavía no da la talla para irse con Él. Si Cristo viniera ahorita con este coronavirus, hermanos, ¿cuántos cristianos no se quedarían? ¿Verdad? Porque le tuvieron miedo al coronavirus, no a Cristo. Y es triste. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que esos 7 años de tribulación, la iglesia que se queda lo va a pasar aquí. Y serán 7 años muy difíciles, años de engaño, de crisis, de problemas, de tribulaciones y de todo. Pero la iglesia que se va con Cristo, esa va para allá, para el cielo, a disfrutar de los galardones que Dios le va a dar a la iglesia. Hermanos, no estamos lejos de que estas cosas acontezcan. En algunos países usted ya no puede comprar ni vender si no tiene una identificación. Estaba escuchando un predicador que en Cuba ya hay tiendas que si usted no tiene una identidad, usted no puede comprar ahí.
Solo los ricos que comen pollo y carne, los pobres no. Pero viene un día, hermanos, ya hay lugares, como le digo, que si usted no tiene una identidad, usted no puede participar de la cosa. Usted va a unas tiendas que dice ahí, dos más, no servicio. No máscara, no hay servicio. Lo sacan para afuera y su máscara, señor. Ahorita es una máscara, pero en un futuro van a ser la identidad de la bestia, ¿verdad? En un futuro va a ser esta. Y hermanos, vemos que todo lo que está pasando en el 2020, todo lo que está pasando en el 2020 es para que abramos los ojos. Diga conmigo, para que abramos los ojos. Dios nos está preparando para ese encuentro glorioso con Cristo, porque no estamos lejos de que sucedan estas cosas. Como le digo, Cristo no ama cualquier cosa. Cristo ama una iglesia que está a su altura, ¿verdad? Sí, pastor, pero a mí me ama porque soy reina. Bueno, tú eres de la que van a decapitar. Sí, pastor, pero yo soy concubina. Bueno, tú eres de la que van a decapitar. Sí, pastor, pero yo soy doncella. Bueno, yo lo creo, pero eres de las que van a decapitar. Y ahorita lo vamos a ver más adelante aquí, ¿verdad? Que la iglesia que está viviendo un evangelio a su manera hoy en día se quedará. Vaya conmigo a Apocalipsis 7:9. Le vamos a dar mucha palabra. Apocalipsis 7:9 dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud. ¿Una qué? Una gran multitud, la cual dice nadie podía contar, porque era muy grande. Nadie podía contar. De todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Estos eran cristianos, pero se quedaron. A lo mejor eran reinas, a lo mejor eran concubinas o doncellas, pero se quedaron, hermano. Por eso dice el pasaje allá en Cantares: 60 son las reinas, 80 las concubinas y muchas son las doncellas, dice. Muchas son las doncellas. O sea, la virgen. Ahí en Apocalipsis 7:10, el pasaje que sigue, dice: y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Mira el verso 13 y 14. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Mire que no saben quiénes son. Dice: estos que están vestidos de ropa blanca eran cristianos. A lo mejor eran doncellas, concubinas o reinas. ¿De dónde han venido? Y dice el verso 14: yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido, dice, en la sangre del Cordero. Eran cristianos. Eran los que venían a la iglesia los viernes y los domingos, pero no vivían a cuentas con Dios. Escuchaban el sermón, pero de aquí salían a pecar, ¿verdad? Y esos hermanos se quedaron. No dieron la talla. Imagínense. Los que dieron la talla van a estar recibiendo las recompensas allá en el cielo. Los que eran la amada, las perfectas, esos van a estar recibiendo las recompensas allá por todo lo que hicieron acá en la tierra. Pero los demás se quedaron para la gran tribulación. Y hermano, no crea usted que la gran tribulación, quedarse va a ser un poco light, va a ser duro. Si ahorita muchos cristianos, imagínense, allá en el oriente le sacan los ojos a uno, le quitan las manos, le cortan los pies, le sacan las uñas, los torturan. La muerte ISIS. Así va a ser en la gran tribulación. Aquellos cristianos que se queden los van a arrestar. Y como no se van a dejar poner los 3 6, primero les van a arrancar las uñas
después le van a arrancar los dedos, después le van a sacar los ojos, los van a cortar por pedacitos, los van a quemar. Usted no ha oído la historia de la Santa Inquisición, ¿verdad? Cómo hacían con los cristianos en la Santa Inquisición. Así va a ser en la gran tribulación. Por eso no podemos ser doncella, no podemos ser reina, no podemos ser concubina. Tenemos que ser la perfecta. Diga conmigo, la perfecta. Tenemos que ser la perfecta. Entonces estamos jugando a ser cristianos, cristianos de turismo, ¿verdad? Estamos jugando. Las calles están llenas de gente, las tiendas y todo, pero las iglesias están vacías. Están vacías. ¿Por qué? Porque estamos jugando a la iglesia turisteando, estamos turisteando a la iglesia. A ver si voy a la iglesia hoy, no tengo nada que hacer, voy a ir a la iglesia. Así hay gente. Pero si alguien te llama 2 horas antes de venir al templo, ¿qué tal, hermano? ¿Qué tal? No, pues ir al templo, mira, a tal hora. No, hombre, mira, te invito a tal hora. Ok, vamos. Esos son hermanos turistas. A lo mejor son doncellas, o son concubinas, o son reinas. De eso no hay aquí, no vinieron hoy, ¿verdad? Pero hay. Entonces, cuando llegues al cielo, hermano, te van a medir, ¿verdad? Allá nos van a medir. A ver si damos la talla. Espero que la demos, ¿verdad? Pero qué triste va a ser que nos diga, ¡hey, tú no diste esta talla! Usted sabe, cuando uno va a esos lugares peligrosos, donde hay juegos peligrosos, ¿verdad? Recuerdo cuando vimos ahí con Debbie a un juego que hay ahí, vinieron un niño y le faltaba un poquito para que el niño calificara para ir a los juegos peligrosos. Y el niño, ¡oh, man! decía. Porque él se quería montar en el juego, pero no dio la talla. Hermano, en el cielo nos van a pasar medidas. A ver si dimos la talla. Amén. Por eso el diablo le dice a Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, perdón, olvídate de que eres obrero. Asegúrate que seas aprobado. Lo que seamos obreros, el que servimos en la iglesia, hermano, olvidémonos de eso. Si soy líder, si soy pastor, si soy diácono, si soy ujier, si soy el que... Olvidémonos de eso. Lo que importa es que estemos aprobados el día que Cristo venga por ahí. Aquí no se trata de adorar a alguien porque este es más, este es menos. Todos somos iguales. Aquí lo que importa es que el día que Cristo venga, ¿verdad?, estemos aprobados por Él. No se trata de si soy doctor, si soy licenciado, ¿verdad? Si soy... No, eso no importa. Lo que importa es que estemos aprobados. Porque poquito somos, pastor, gloria a Dios, pero asegúrense que estemos aprobados, hermano. Hicieron una encuesta de esas mega iglesias, desde hay miles de... Aseguran, hermanos, que son gentíos los que se van a quedar. Hicieron una encuesta que los cristianos doncellas, los cristianos reinas y los cristianos concubinas buscan esas iglesias grandes para esconder sus talentos. Aquí no me miran, aquí voy a venir de vez en cuando a adorar a Dios. Voy a dejar mi diezmo nada más para que mi conciencia no esté tan negra, ¿verdad? Pero ellos andan escondiendo el talento. Aseguran que son gentíos que se van a quedar en esas iglesias grandes, enormes. También en las pequeñas se van a quedar como Dios. Pero Pablo le dice a Timoteo, procura, Timoteo, presentarte delante de Dios. Primeramente como obrero, pero segundo dice que estés aprobado. Estés aprobado. Porque ¿de qué sirve, hermanos, que seamos obreros, pero no estamos aprobados? Porque hay posibilidades de que pase la gran tribulación. Gente que tiene cuentas pendientes, que no son guiados por el Espíritu Santo, hermanos, que están, ¿verdad?, en pecado, viven una vida desordenada por Dios. No crea que se van a ir cuando Cristo venga. Son cristianos, pueden ser, ¿verdad? Vienen a la iglesia, se han congregado, pero nunca han vivido a cuentas con Dios. Entonces las doncellas, ¿quiénes son las doncellas, pastor?
Las doncellas son las que más abundan en la iglesia, por eso dice Salomón. Ahí dice que las doncellas son sin número. Hay cristianos, hermanos, que son doncellas, son vírgenes. ¿Y sabe quiénes son esas? Los que no quieren compromiso de nada. Pastor, a mí no me molesta. Yo voy a venir a la iglesia cuando me dé la gana. Pero conmigo no cuenten nada porque yo paso tu bici. Vaya, me está increíble. Yo vivo demasiado de ocupado. Yo no tengo tiempo para comprometerme en hacer algo para Dios. Esos son los cristianos doncellas. Dice la Biblia que los cristianos doncellas son sin número. Ellos no tienen compromiso con el Señor. Nunca se comprometen en nada. Andan de acá para allá. Viven insatisfechos todo el tiempo. Por lo regular, como le digo, les gustan las iglesias grandes para esconder ahí sus encantos. Pueden durar un año en una iglesia o pueden durar varios años, siempre y cuando usted no los moleste. Pastor, yo voy a venir nada más, ¿verdad? Pero no se meta conmigo. Siempre y cuando no me pongan a hacer algo, aquí me va a tener siempre. ¿Hay de eso aquí o no? Pues iglesia eres, sí, eres iglesia, pero no eres la perfecta. Pastor, pero yo soy doncella, está bien, yo te creo, ¿verdad? Yo creo que esos son los que dice Pedro, que se van a salvar a panzazo, tal vez. A panzazo. ¿En qué categoría estamos nosotros? ¿Somos reyes? ¿Somos concubinas? ¿Somos doncellas o somos la perfecta? La que vive a cuentas con Dios. Bueno, vamos a ir a Mateo 25, 1 y 2. Aquí vamos a ver, ¿verdad? Algo muy tremendo. Mateo 25, 1 y 2. Gloria a Dios. Jesús enseñó esta parábola. Dice, entonces, el reino de los cielos será semejante. ¿A quién dice? A 10 vírgenes que tomaron sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5, dice, eran insensatas. Entonces aquí 10, el número 10 significa totalidad, la totalidad de la iglesia. Aquí Cristo viene a arrebatar su iglesia en esta parábola, ¿verdad? Él viene a casarse, viene a traer a su novia para casarse con ella. Pero la mitad se queda en la gran tribulación de estas 10. Dice que 5 eran prudentes, 5 eran insensatas. Eran 10 vírgenes, ¿verdad? Pero 5 estaban preparadas, 5 no. Entonces aquí vemos, hermanos, que la mitad de esta gente estaba preparada, pero la otra mitad se quedaron para la gran tribulación. ¿Las 10 eran cristianas? Sí, las 10 eran cristianas. Las 10 tenían lámpara, pero 5 no eran la perfecta, la que vivía a cuentas con Dios. Dice que se les había acabado el aceite. Hermano, asegurémonos de que no se nos acabe el aceite, que el coronavirus no nos chupe el aceite que tenemos, ¿verdad? Las 10 eran cristianas, sí, pero las otras estaban preparadas para la gran tribulación. Por andar, ¿verdad? Como dicen por ahí en el mar, la vida es más sabrosa. A estas se les acabó el aceite, hermano. Se quedaron. Mire ahí el verso 6, Mateo 25, 6. Dice, y a la medianoche se oyó un clamor. He aquí viene el esposo, salir a recibir. Diga conmigo medianoche. Medianoche lo que está diciéndonos es que tenemos que estar velando. Por eso hay un corito que dice, ¿estarás tú velando como las 10 vírgenes? ¿Estarás tú velando como las 10 vírgenes? Estaban a cuentas con Dios 5 de ellas, otras no. Otras no. Ahora mire ahí el verso 7, del 7 al 10. Dice,
Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y los que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró, dice, la puerta. Había unas que estaban preparadas, pero había otras que no. Entonces dice, se cerró la puerta. Ahora mira el verso 11. Después vinieron también las otras vírgenes, estas son las doncellas, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Hermano, ya el Señor había cerrado la puerta. Ya el Señor había venido por su iglesia. Ya el Señor les dijo: no los conozco, ¿verdad? No los conozco. Asegúrense, hermanos, que seamos conocidos por Dios, ¿verdad? En la iglesia nos puede conocer todo el mundo, pero puede ser que seamos desconocidos por Dios. A veces ponemos algo en Facebook Live, ¡wow! 100 personas me dijeron: ¡oh my God! 200 comentarios, ¡oh, qué bendición! ¡Soy famoso ya! Puede ser que seas famoso en Facebook Live, pero no te conocen en el cielo. Asegurémonos, hermano, que nos conozcan en el cielo. Llegó la hermana a la iglesia, ¿verdad? Oh, mucho amor para todos, hermanos. Todo el mundo conoce a la hermana. Y algunos caen y se persignan en ella. Pero en el cielo no te conocen. En el cielo no nos conocen, hermano, ¿verdad? ¿De qué sirve? No sé si el Señor nos va a decir en inglés o en español. I don't know who are you, ¿verdad? ¿De dónde eras miembro tú? Porque nunca te conocí en la tierra. Imagínense, nunca te quisiste poner a cuentas conmigo. Nunca te vi ayunar, nunca te vi servir, nunca te vi compromiso. Señor, pero yo soy virgen. Pues sí, pero te vendiste. Nunca te vi hacer algo grande para mí. ¿Qué estatura es usted en la iglesia? ¿Quién es la reina? La que se casó, pero no dio cuenta. No dio cuenta. Dice que 60 son las reinas. Hay gente que se olvidaron de Dios, hermanos, completamente. Se volvieron al mundo, se volvieron al pecado, no regresaron. Entonces hay gente que piensa que a veces con los diezmos y con las ofrendas vamos a comprar al Señor. No, hermano, el diezmo te bendice, sí, te abre puertas en el cielo, sí, pero no te da la talla para entrar al cielo. ¿Estamos acá? Entonces, ¿cuántas veces se predicó del pecado en la iglesia y no te pusiste a cuentas con Dios? Hermanos, ¿cuántos sermones hermosos se han predicado en este lugar? Y a veces no nos hemos puesto a cuentas con el Señor. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado a través de su palabra? A veces pensamos que al pastor alguien le contó la vida de nosotros, porque ese día el pastor habló solo de nosotros. Y uno dice: alguien le contaría mi vida al pastor. Por eso venimos a ponernos a cuentas con Dios. Nosotros cada día tenemos que parecernos a Cristo. Nosotros cada día tenemos que amarnos. Mira, hermano, cuando yo me pido un chisme, yo le pido perdón a Dios. Porque a veces cuando le salen unos chismecitos, ¿verdad? Y después como que el Espíritu Santo me reprende y me dice: ¿hablaste en mal del hermano? Y yo digo: Señor, perdóname. Y a veces tengo que ayunar a veces. Le digo que hace 2 semanas me reuní con un pastor. Me dice: pastor, nosotros no podemos odiar a nadie. Pastor, nosotros tenemos que vivir a cuentas con Dios.
Pastor, nosotros no podemos criticar a nuestras ovejas. Ese es trabajo de Dios. Si vivimos en esas cosas, Dios no nos va a poder usar. Vamos a ser cristianos como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y esta iglesia, hermanos, se le predicó la palabra, escuchó sermones, imagínense. Se les habló de falta de perdón, se les habló de vivir a cuentas con Dios. Y esta iglesia no quiso obedecer. Siguieron en el charco, siguieron en el fango. La iglesia amada, la perfecta, es influyente en el cielo. Mire que Dios le dijo a Abraham le dijo: voy a destruir a Sodoma y a Gomorra. Dios diciéndole a Abraham. Por eso dice: ¿quién es esa que sale como el alba, que es influyente, dice, en orbe? Y Dios le dice a Abraham: voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y Abraham le dice: Señor, ¿pero cómo? ¿A poco si hubieran 50 personas ahí, los vas a destruir? Y Dios dice: no, por causa de ti no los voy a destruir. Abraham tenía influencia en el cielo, hermano. Samuel, el profeta, el hijo de Ana, imagínense, otro hombre. Dice que Samuel se paraba porque tenía influencia en el cielo y en la tierra, porque era un hombre que vivía a cuentas con Dios. Hermano, cuando uno vive a cuentas con Dios, usted le pide un milagro a Dios y usted no ha abierto su boca cuando Dios ya se lo ha dado. Es tremendo la bendición, los beneficios que nosotros tenemos cuando vivimos a cuentas con el Señor. Las ventanas de los cielos están abiertas todos los días. Pero hay gente que no es conocida en la tierra, pero en el cielo sí son conocidos. Amén. Cuando abren su boca para pedir el respaldo de Dios, ahí está Dios como más rápido que el 911. Aunque en la tierra no son conocidos. ¿Conoce usted el pastor Fabrellana? ¿Y quién es ese? No, pues la saber. No, pues a mí no me interesa quién es, ¿verdad? Lo que nos debe interesar, hermanos, es que tengamos influencia con Dios. Si Dios nos ha traído aquí a Pacoima, tenemos que tener influencia por Dios, porque la necesidad es grande, muy grande. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces en el cielo, imagínense, no aparece: Señor, pero yo soy iglesia. Sí, pero no te casaste conmigo. Eras reina a lo mejor, o eras doncella, o eras concubina. ¿Quiénes son las doncellas? Las que tuvieron intimidad con Dios. Tuvieron intimidad con Dios, pero no tuvieron compromiso. ¿Cuántas doncellas pasaron antes de Esther fuera escogida? Muchas. Pero una era la reina nada más. Pasaron un montón de doncellas, pero no dieron la talla. Cuando pasó la perfecta, ¿verdad? Dijo el rey: esa sí es. Porque esa sí viene como a mí me gusta. Porque, hermano, nosotros tenemos que presentarnos delante del rey como a él le gustamos. Mire que Esther no venía toda pintada ahí con un vestido ahí de noche que brillaba, ¿verdad? Y lo dejaba ciego aún. Esther se presentó sencilla delante de Dios, delante del rey, y fue aprobada por el rey. Y muchas vírgenes más bonitas pudieron pasar delante de él, pero dice la Biblia: no fueron aprobadas. Entonces, si sigues turisteando diciendo que eres iglesia, pero no vives a cuenta con Dios, hermano, bienvenido a la gran tribulación. 7 años de crisis, 7 años de tormenta. Yo quiero que el día que llegue delante de Dios, hermano, yo esté aprobado delante de Él. Perfecto no, pero sí aprobado, ¿verdad? Aprobado por Dios. No le caíste bien a la gente, ¿qué importa? Si le caíste bien a Dios, la hiciste. Porque a veces tenemos que caerle mal a la gente, hermanos, pero por caerle bien a Dios, ¿verdad? No te vendiste a los principios que Dios tenía para ti. Entonces el evangelio
no se puede negociar. Diga conmigo, no se puede negociar. El evangelio no se puede negociar. Pastor, ¿y una cervecita es mala? Los grandes borrachos comenzaron con una cervecita. ¿Y un cigarrito, pastor, es malo? Pregúntale a uno que es adicto a la droga. No se puede negociar. Pastores, ¿será que puedo ir a Tijuana a bailar de la Macarena ahí una noche, un sábado nada más? Si te quieres quedar en la gran tribulación, ¿verdad? No puedes ir. Pero que te vas sin cabeza, te vas sin cabeza. Que muchos cristianos van a Tijuana los días sábados, hermano, pero no crean que van allá a hacer cosas buenas. Pastores van allá, ¿verdad? A ver si era verdad. Pastores, ¿será que yo puedo escuchar música mundana? Tú puedes escuchar, hermano. Pero el que es de Cristo, la palabra de Dios oye, ¿verdad? A la mujer era reina, ahora es concubina. Un hermano mayorante, a un cumbión ahí en el carro, hermano. Bueno, bro, ¿usted es cristiano? Me dijo un poquito, póngase de acuerdo, apague de eso, ¿verdad? Porque pues, eso le contamina a uno, hermano, ¿verdad? A mí es un poquito de todo. Bueno, vamos a Mateo 22, 2. Vamos a ver si armamos este rompecabezas aquí. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué está hablando el pastor? Estamos hablando de vivir a cuentas con Dios todos los días, hermano. Mateo 22, 2. Dice Jesús: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo. ¿Quién es el rey? Dios, el Padre. ¿Quién es el Hijo? Cristo, ¿verdad? Cristo. El Padre le estaba haciendo la boda a su Hijo Cristo cuando viene a casarse con la iglesia. Y dice ahí el verso 3, Mateo 22, 3. Y envió sus siervos a llamar a los convidados a la boda, mas estos no quisieron venir. ¿Quiénes son esos? Israel. A los suyos vino y los suyos, dice, no lo recibieron, ¿verdad? Era la boda del Hijo, mandó a llamar a los convidados y no quisieron venir. Como 11 dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Ahí en el verso 4 y 5, Mateo 22, 4 y 5. Volvió a enviar otro siervo diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. ¿Quiénes son estos? Esta es la reina. Estos son los cristianos que son reinos, que viven de banquetes en banquetes, pero nunca tienen tiempo para Dios. Dice ahí que se fueron a sus negocios y se fueron a sus labranzas. Los invitó el Señor a que fueran obreros aprobados, pero ellos dijeron que no. Eran cristianos, sí, pero eran cristianos reyes. Vivían de banquete en banquete. Hay gente, hermano, que solo vive de banquete en banquete. No vinieron hoy, no hay ninguno de eso acá. Pero hay gente que así vive. ¿Por qué? Porque nunca tienen tiempo para el Señor. Esos son los cristianos reyes. Son cristianos, pero algún día, pastor, ahí le llego por ahí, ¿verdad? Esos son los cristianos reyes. No vinieron hoy. Algún paquete de mí. El verso 6 dice: y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Esta es gente que vive un evangelio de atacar a otros. Dice que enfrentaron a los siervos y los mataron. Yo soy la iglesia. Sí, eres iglesia, pero lo único que haces es hablar en mal de tu iglesia, hablar en mal de tu pastor, hablar en mal de los líderes, hablar en mal de todo el mundo. Es malo, ¿verdad? Todo es malo. Tenemos ese tipo de cristianos. Y dice ahí verso 7, Mateo 22, 7. Al oírlo el rey se enojó
y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a su siervo: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran, dice, dignos. Todo estaba preparado para la boda, imagínense, pero la iglesia no estaba preparada. Dice que los que fueron convidados, dice, no eran dignos. No eran dignos. Mire qué tremendo esto, ¿verdad? Pero en el cielo, desde que Jesús vino, hace 2000 años, todo está preparado. En el cielo, hermanos, ya hay calles de oro, ya hay moradas, ya hay un mar de cristal, ya Cristo está listo para esperar a la iglesia. Pero la iglesia en 2000 años todavía no está lista. No está lista. No deje esta lectura, deje su dedo ahí, pero vaya conmigo a Hebreos 13:17. Mire Hebreos. En Hebreos, la Biblia dice que los pastores vamos a presentar a la iglesia delante de Dios. Los pastores dicen que vamos a dar cuenta de la iglesia delante de Dios. Les voy a enseñar lo que significa ese versículo. En Hebreos 13:17 dice ahí: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Qué es lo que quiere decir este pasaje? Que un día Dios me va a pedir cuenta. A ver, pastor, venga para acá, pastor Fabrayal. Dígame cómo se porta el hermano de Saúl Marroquín allá en su iglesia. ¿Cómo es este hermano? Deme cuenta de Saúl, deme cuenta de Eliazar, deme cuenta de Alexander, deme cuenta de Mauricio, deme cuenta de Nerino, de Bernardo, de Joan. Dice que los pastores vamos a tener que dar cuenta, ¿verdad?, de qué tipo de hermanos y de líderes nosotros tenemos en el cielo. Imagínense, hermanos, porque el pastor conoce sus ovejas y las ovejas conocen al pastor también. El pastor sabe de qué pata coger la oveja y la oveja sabe de qué pata coger al pastor, ¿verdad? Pero dice que en este caso el pastor va a tener que dar cuenta. Imagínense de qué tipo de oveja era el que tenía. Así que, hermano, cuando Dios me llame al cielo, ¿qué cuenta le voy a dar a Dios? Cuando Dios me diga: dime cómo se porta este hermano. Bueno, Señor, yo no sé, yo creo que es de la perfecta, ¿verdad? Porque aquí es de la perfecta. ¿O no? Ahí en el verso 13 y 14, Lucas, vamos, Mateo 22, versículos 12 al 14. Y dijo, vamos ahí, ¿dónde nos quedamos? En el 7, ¿verdad? Ok, vamos al 8 entonces, 8 y 9. Entonces dijo a su siervo: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran, dice, dignos. Verso 8, 9. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas cuantos halléis. Esta es la iglesia. Cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Aquí están las 4 categorías de cristianos en este pasaje, el verso 10. Dice: y salieron los siervos por los caminos, juntando a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas, dice, de convidados. Qué tremendo. Toda la iglesia está esperando a Cristo. Toda la iglesia está lista para casarse con Cristo, ¿verdad? Pero aquí están las 4 categorías de cristianos: los que son del camino, los que son de los pedregales, los que son de los espinos y los que son de la tierra buena. Ahora mira el verso 11. Quiero enseñar algo importante ahí. Mateo 22:11 dice: y entró el rey. ¿Quién es el rey? Dios, ¿verdad?
el padre. Entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Mire que el rey entra para ver, ¿verdad?, todos los convidados que habían venido a la boda de su hijo. Habían venido. Y cuando entra ve que había uno que no estaba vestido de boda. Porque para hacer iglesia, hermanos, hay que estar vestido. Es cobertura. Hay que tener cobertura. Hay que rendir cuentas. Hay gente que no le rinde cuentas a nadie. Y aquí vemos, ¿verdad?, que dice que este no estaba vestido. Ahora mire el verso 13. Entonces el rey dijo a los que servían, bueno, el 12, y dijo: amigo, ¿cómo entraste acá sin estar vestido de boda? Mas él dice: enmudeció. Enmudeció. Verso 13. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro, dice, y el crujir de dientes. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Mira qué tremendo esto, hermano. Muchos son los llamados a la iglesia, pero pocos son los escogidos para casarse con Cristo. ¿Y cuál es usted? ¿De los pocos o de los muchos? Aquí había uno que se coló. No estaba vestido de boda, dice aquí. Por eso Pablo le dice a Timoteo: procura con diligencia, Timoteo, presentarte, dice, delante de Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarte, que usas bien la palabra de verdad. Entonces ya decíamos quiénes eran las doncellas, las que nunca se comprometieron con Dios, las vírgenes, ¿verdad? Nunca hicieron nada para el Señor. Dice que eran sin número. Pero ¿quiénes son las concubinas, hermano? Las concubinas son aquellas, ¿verdad? Las concubinas son las amantes. Son las amantes. No tienen una relación seria, sino una relación superficial. Se parecen a la iglesia, sí, pero no son la perfecta. Cuando les sobra tiempo, ¿verdad?, ellas dicen: voy a ir a la iglesia. Las concubinas son aquellos cristianos que se creen súper espiritual. No vienen a la iglesia casi, ¿verdad? Pero cuando vienen, hermanos, ellos lloran en la presencia de Dios, son emocionalistas, hermano. Ellos dicen: ven, Señor. Y usted le pregunta: ¿y cómo está, hermano? Bendecido, pastor. Pero usted tiene 6 meses de no verlo. Son cristianos, pero son concubinas. Y las concubinas son amantes. Las concubinas se quedan para la gran tribulación. ¿Me hermanos? Entonces, si tú eres reina, te vas a quedar. Si eres concubina, te quedas. Vaya conmigo aquí a cantar el 5:2. Este libro es preciosísimo. Hablar de la relación que Cristo va a tener con la iglesia. Mire aquí cantar el 5:2. Aquí vamos a ir aterrizando. 30 minutos más. Dice aquí el verso: yo dormía. Mire cómo dice el título de la iglesia ahí. ¿Cómo dice? El tormento de la separación. Porque aquí está la iglesia que se quedó. Hermano, va a ser un tormento. Mire, dicen que el tormento, ¿verdad?, de aquellos cristianos que se quedaron va a ser un tormento. Porque qué triste, hermano. Ahí donde dice el libro de Malaquías que se va a conocer la diferencia entre el que sirvió a Dios y el que no sirvió a Dios, entre el injusto y el justo, dice. Por eso dice Apocalipsis: el que sea justo todavía, y el que sea perverso, pues sea perverso todavía. Entonces aquí vemos el tormento de la permanente iglesia. Dice aquí la iglesia: yo dormía, dice, pero mi corazón velaba.
y es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío. Aquí vemos cuando el esposo viene por la iglesia y la iglesia no está lista. Dice que ella dormía, su corazón velaba, y la voz del amado él se le llamaba: ábreme. Por eso dice ahí el tormento de la separación. Señor, pero yo era reina. Pero te dormiste cuando yo vine, estaba dormida. Aquí están los cristianos reinos. Mire el verso 3. Dice: me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo he de vestir? He lavado mis pies. ¿Cómo los he de ensuciar? Una vez más la iglesia desnuda. Por eso sacaron a aquel que estaba ya desnudo. No tenía ropa para estar en la boda, porque estaba desnudo. La iglesia dice: me desnudé. Señor, no tengo ropa. Te quedaste buscando la iglesia perfecta. Lavé mis pies, ¿cómo los voy a ensuciar? Es de la gente que se cree perfecta. No se junte conmigo, hermano, me va a contaminar, ¿verdad? Dice el 4 y el 5. Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Dice el verso. Bueno, aquí habla de aquel tipo de hermano, ¿verdad?, que tiene la unción. Dice que tenía mirra, chorreaba la mirra sobre él. Pero en el verso 6 hace una diferencia. Dice: abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado. Porque cuando el amado vino, ella no respondió. Hermano, ahorita estamos viviendo el tiempo del llamado. Hermano, Cristo viene pronto. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Estamos oyendo la voz del amado. Pero cuando el amado venga por iglesia, vamos a quedar buscándolo. Yo les aseguro que cuando el rapto venga, hermanos, este lugar se va a llenar de gente. Van a decir: pero aquí había una iglesia. Yo los miraba los domingos al aire libre. Yo los miraba los viernes. ¿Aquí dónde están? Y aunque el portón esté cerrado, yo creo que lo van a aventar por allá. Vamos a ver, toquemos la puerta. A lo mejor hay alguien ahí. Porque le quedó alguien en el rato, tal vez le va a abrir, ¿verdad? Pero espero que nadie se quede de los que estamos aquí esta noche. Entonces, dice que lo buscó por todas partes. Dice el verso 7, mire, qué tremendo este verso 7. Dice: me hallaron los guardas que rondaban la ciudad, me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima, los guardas de los muros. Esto habla de la gran tribulación. Que la iglesia que se quede va a ser atribulada. Buscó, dice, por todas partes y no lo halló, porque habla de la gran tribulación. Esa fue la iglesia que se quedó. La torturaron, la golpearon, dice, quedó irreconocible. Y en el verso 8 dice: os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, háganle saber que estoy enferma, dice, de amor. Esta es la amada. Y se quedó. Pero aquí habla de las doncellas también, que están juntas con ella, porque las doncellas y la amada están juntas. Por eso habla de 10 vírgenes. 5 veces estaban preparadas, pero 5 no. Entonces viene un tiempo, hermanos, que ya no vamos a encontrar al Señor. Por eso dice la Biblia: buscarle mientras pueda ser hallado. Ahorita podemos hallar al Señor, ¿verdad? Ahorita hay tiempo, pero va a haber tiempo que ya no. Si seguimos turisteando,
¿verdad? Y somos iglesia, vamos a quedar. Entonces yo no quiero ser de la doncella, yo no quiero ser de la reina, yo no quiero ser de la concubina, yo quiero ser de la amada. Yo quiero ser de los cristianos no obreros, sino de los aprobados, hermano. Que estemos aprobados. Que lo que hacemos lo hacemos con todo el corazón. Gracias, Señor, ¿verdad? Por la vida que nos regala. Entonces hay gente que Dios le está dando oportunidades de ponerse a cuentas con Dios. Mi esposa habla de un testimonio de un pastor que se murió, un paro cardíaco. Ahí sale en YouTube. Llegó al cielo y el Señor le dijo: tengo que mandarte de regreso a la tierra otra vez, porque no estás a cuentas conmigo, no das la talla para entrar al cielo. Te voy a dar la oportunidad. Ve a ponerte a cuentas con tu esposa porque estás peleado con ella, tienes falta de perdón con tu esposa. Oiga, hermanos, es serio. ¿Cuántas veces nosotros nos acostamos peleados con la esposa o con el esposo? Y si Cristo viene, hermano, nos quedamos para la gran tribulación. Señor, pero él era pastor, ¿qué importa? Señor, pero él era líder, sí, pero estabas peleado con tu mujer. Eras enemigo con tus hijos. Odiabas a todo el mundo. Esto es en la iglesia, tenías enemigos. Esto es serio, hermano. Pastor, pero yo soy cristiano, sí, yo te creo, pero no eres de la perfecta. Imagínense. Entonces Dios nos está dando la oportunidad de vivir a cuentas con Dios. No podemos negar, hermanos, que Dios nos habla desde este púlpito. Todavía hay gente que está perdiendo el tiempo. Todavía hay gente, hermanos, que tiene años en el Evangelio y todavía no son aprobados por Dios. Todavía. Imagínense, llevan años en el Evangelio, sirviendo. Por eso, cuando llegues al cielo, asegurémonos que el Señor nos conozca. Que no nos diga: bueno, ¿y quién tú eres? No. ¿Cuántos entraron en la tierra prometida? De 20 años para arriba. Solo 2. ¿Cuántos eran? 2 millones. 2 millones. 2 millones.2. Imagínense, hermano. Dios tenía una tierra prometida para este pueblo. 2 millones de personas quedaron postrados en el desierto porque nunca estuvieron preparados para ir a la tierra prometida que Dios había ofrecido para ellos, excepto Josué y Caleb. Fueron escogidos nada más de 20 años para arriba, para llevar a toda esa juventud de 20 años para abajo a una tierra que fluía leche y miel. Por eso Deuteronomio, Dios les vuelve a dar las leyes. No entraron a la tierra prometida. La promesa era entrar, pero dice que solo la vieron de lejos. Hermano, yo no quiero ver de lejos la promesa, yo quiero entrar. Yo no solo quiero ver el reino de Dios, yo quiero entrar en el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces necesitamos ser una iglesia diferente. Yo no quiero quedar postrado en el desierto y morir. No. Hoy Dios nos reta a que dejemos de vivir el estilo de concubina, al estilo reina, al estilo de doncella, sino que vivamos, dice, como la perfecta, como la amada, de que podamos hacer cambios, hermanos, para bien, ¿verdad? Y no para mal. El éxito de un cristiano es que viva cuentas con Dios. ¿Habrán persecuciones? Sí, claro que sí. ¿Habrán luchas? Claro que sí, que dice que no, ¿verdad? Pero el Señor nos llama, imagínense, porque hay gente que abandona el reino, porque hay gente que abandona la iglesia. A mí Dios me ha enseñado a no mirar atrás. A mí Dios me ha dicho: no importa lo que te pase, tú no tienes retroceso. Por eso el apóstol Pablo dijo: yo tengo una meta. ¿Y cuál es mi meta? Llegar a Cristo. Habrá lucha. Dios le dijo a Josué: caerán 1000 y 10,000 a tu lado, pero tú mira adelante. El Salmo 91 dice, ¿verdad?, que caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti, dice, no te tocará el mal.
Por eso cuando vimos a cuentas con Dios, hermano, vemos, ¿verdad?, que cuando somos la amada, la perfecta, entonces estamos listos, preparados para el reino. Hay un cambio en nuestra vida, ¿verdad? Hay un día que Dios destinó para venir por nosotros, y ese día no está lejos. Nadie lo sabe, ni los ángeles de Dios, pero cada día pongámonos a cuenta con nosotros. Oremos, ¿verdad? No vivimos para juzgar y para criticar a nadie, porque como le digo, si venimos a la iglesia es porque somos cristianos. Tal vez algunos irán en la gran tribulación, pero los hermanos, oremos por ellos, porque Dios les devuelve en la gran tribulación, porque va a ser duro eso, hermano. Imagínense que a usted le van a poner 50 personas acá, ¿verdad? Y esa línea va a ver cómo lo van a ir matando, le van a arrancar las uñas, le van a sacar los ojos, y todos aquellos 50 van a ver cómo lo están haciendo. Cualquiera va a ser tentado, hermanos, a ponerle los 3 pero el que es iglesia, no importa lo que vea, sabe, ¿verdad?, que Cristo es su amado. Cristo es el que murió por él. Por eso dice que estos son los que han lavado su sangre, su vida, sus ropas, dice, en la sangre del Cordero. Entonces, si usted no es iglesia de la perfecta, hermano, asegurémonos, ¿verdad?, no quedamos. Cristo es mi sanador, sí. Cristo es mi libertador, sí, ¿verdad? Pero Cristo es el que viene por mí. Que estamos bendecidos por Cristo, sí, pero asegurémonos que en el rapto nos vayamos con el Señor, ¿verdad? De enamorarnos con Él, de vivir en su presencia, de vivir a cuentas con Dios. Que verdaderamente digámosle, Señor, aquí estamos delante de ti. La perfecta es la que está dispuesta a darlo todo. Por eso dice Cantares 6:8. Pero una es la amada, la perfecta, dice. Entonces, ¿quién es la perfecta? Aquella que está dispuesta a darlo todo. ¿Amén? No le importa que la critiquen. Ella vive para servir a Dios. ¿Cuántos viven para servir a Dios? A ella no le importa que la critiquen. Ella vive para servir al Señor. Mire qué hermoso esto, hermano. Ella está llena de alabanza, está llena de adoración, está llena de agradecimiento a Dios. Esa es la iglesia, la perfecta, la amada, ¿verdad? Ella vive perdidamente enamorada por su prometido, que ella sabe 100% que pronto viene a casarse con él, con ella. Ella solo se la pasa hablando de su esposo, de su amado. Esa es la perfecta, ¿verdad? Ella habla de su amado todos los días. Ella vive para servir a su amado todos los días. Ella entre semanas tiene que hacer algo para su amado todos los días. El deleite de ella es vivir para su amado, porque ella lo está esperando, ¿verdad? Ella sabe que en cualquier momento puede venir por ella. Entonces la perfecta es aquella que vive a cuentas con Dios. Que usted se levanta cada día y usted dice, Señor, si este día viene, yo me voy contigo. Qué bonito. No se puede negociar el evangelio, hermano. Hoy en día se negocia, ¿verdad? Pero no se puede negociar. Somos de Cristo y lo servimos a Él. La perfecta, la amada, la que vive a cuentas con Dios. Entonces Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay. ¿Para qué? Para los que están con Cristo. No hay ninguna condenación. Pero sí, si no somos la perfecta, hermanos, hay una gran tribulación, ¿verdad? De 10 se fueron 5 y se quedaron 5. Aquí somos pocos esta noche, pero yo quisiera que los que estamos aquí no fueran. Vivamos a cuentas con el Señor. Vivamos a cuentas con el Señor, porque en este año 2020, ¿verdad?, tenemos que terminar las cuentas con Dios si Cristo no viene. Algunos teólogos dicen que ellos no creen que esta generación llegue al 2050 sin que Cristo no venga, ¿verdad? Porque
porque las cosas se ponen serias cada día. Cada día hay odio, cada día hay malas noticias, cada día hay frialdad, cada día se cree que ahorita en esta pandemia son millones de cristianos que se han salido de la iglesia en el mundo. Millones. Porque en medio de todo, ¿verdad?, esta pandemia vino a sacar verdaderamente quiénes somos. ¿Somos reinas, concubinas, doncellas, o somos de la perfecta, de la amada, de la que Cristo vino? Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Señor, gracias, Padre, te damos por tu palabra. Qué lindo, Señor, es poder vivir a cuentas contigo, Padre. Dormimos en paz cada día. Qué lindo, Señor, es vivir a cuentas contigo, Señor. Nos gozamos en la crisis, nos gozamos en la tribulación. Qué lindo, Señor, es vivir a cuentas contigo, Padre, porque vivimos un día a la vez, Señor. No estamos preocupados por hacernos millonarios. No estamos preocupados, Señor, por una casa, por un carro. Vivimos un día a la vez. Y queremos agradecerte, Padre, por tu palabra. Queremos agradecerte, Señor, por tu amor, por tu gracia y tu misericordia. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por esta iglesia, el buen pastor. Señor, gracias, Padre, porque queremos alertar a la iglesia. Que estemos preparados, Señor. Que estemos preparados. Padre, que aunque vengan luchas y aunque vengan pruebas, pero queremos seguirte sirviendo, pero también estar aprobados delante de ti. Declaramos, Señor, que nadie de esta congregación se va a quedar el día que tú vengas por tu pueblo. Tal vez en la familia se quedarán algunos, Señor, pero no se irán al infierno. A lo mejor serán reinas, serán concubinas, a lo mejor serán doncellas. Pero sabemos, Señor, que la palabra de Dios se predica a tiempo y fuera de tiempo. Y tu palabra no es en vano. Por eso, hermanos, prediquemos la palabra de Dios. Háblale a tus hijos, háblale a tu esposo, háblale a tu esposa, háblale a tus familiares, enséñale. La Biblia dice que tenemos que entrar al reino de los cielos. Habrán tribulaciones, sí habrán, pero ninguna crisis nos puede apartar del amor de Dios. Ningún problema nos puede apartar del amor de Dios. Por eso te adoramos. Quiero enamorar, hermano. Y nos despedimos con ese canto. Y se lo sabe, cántalo con nosotros. ¿Verdad? Es un canto lindo. Que este mes de septiembre que vamos a comenzar, podamos enamorarnos más del Señor en este mes. Que podamos vivir para Él. Que podamos decirle, Señor, yo soy la perfecta, la amada tuya, la que vive a cuentas contigo todos los días. Tal vez te fallo, Señor, pero me pongo a cuentas cada día contigo, Padre. Me pongo a cuentas con mi prójimo cada día contigo, Señor. Porque yo quiero ser la perfecta, la que vive a cuentas